la primera observación que creo que es necesario hacer tiene que ver con reconocer, es parte de, nosotros ya tenemos planificado junto a Francisca, Catalina y Mariana, ya tenemos planificado como un discurso, ya un relato para poder acompañar a las y los estudiantes, ¿ya? Y tiene tres principios, ¿ya? Que quiero compartírselos para que podamos también alinearnos en eso, ¿ya? El primer principio tiene que ver con centrarse, o sea, cuando hagamos los llamados, porque vamos a hacer llamados o contactos con los estudiantes, luego de que se entregue esta información, el primer objetivo la primera acción es una acción de contención y de escucha. ¿Cómo te sientes con la información? Básicamente. ¿Ya? Ser capaces de también reconocer que el estudiante puede estar frustrado, pueden estarle pasando cosas, ¿ya? De ahí, la segunda parte es informar a los estudiantes sobre el proceso. A propósito de lo que decía Ilia, también nosotros lo tenemos escrito acá, dice, desde un punto de vista positivo, ¿ya? Y tener presente que también esto es una situación que va más allá de cualquier acción individual que podamos hacer ahora, ¿ya? Entonces, entregarle un punto de vista positivo en función de lo que decía Carol también, o sea, qué bueno que vamos a tener igual más tiempo para poder estudiar, para poder ensayar, ¿ya? Em, y el último punto, que creo que también es importante, tiene que ver con respetar la decisión autónoma del estudiante y entenderla, ¿ya? Y ahí tenemos que los cursos están bajos, ya por ahí Carol decía que en primer ciclo medio, juntando el A y el B en el caso de matemáticas, comprendiendo también que hay varios estudiantes que tienen compromiso académico y que están cursando otras asignaturas, pero no están cursando matemáticas, ojo también con eso, por eso ahí también varían de repente los números de cantidad de respuestas, ¿ya? Y eso también es importante que ustedes lo sepan, o sea, no entremos a comparar cuántos responden en lenguaje y cuántos responden en matemática, porque claramente, y hay que decirlo, hay estudiantes que asumieron más compromisos académicos con lenguaje y con historia, por ejemplo, que con ciencias naturales y, y matemática, e inglés también. O sea, por eso mismo ustedes pueden ver que hay variaciones de respuesta de estudiantes que están siempre participando, pero hay asignaturas en las que no participan. Bueno, si hay asignaturas en las que no participan es porque una de las acciones de retención que nosotros emprendimos en este proceso para que los estudiantes no abandonaran el proceso por completo fue ofrecerles la posibilidad de generar un acuerdo académico en donde pudieran estudiar algunas asignaturas este año y otras asignaturas del siguiente año. Entonces, por eso hay niveles de participación disímiles en un mismo nivel, pero en las diferentes asignaturas de ese nivel. Pero solamente va a poner como ejemplo el caso del equipo de matemáticas de primer ciclo medio. Ella, entre el curso A y el curso B, tienen alrededor de 15, 17 estudiantes más o menos activos en este momento. Y en ese sentido, participando de las clases. Entonces, en ese sentido, la idea sería como pensar en que también esa cantidad de estudiantes puede que nos disminuya, ¿ya? Y eso no, creo que hay que entender a los estudiantes y respetar la decisión, si bien proponer un punto de vista positivo y conversarles sobre las alternativas que se nos abren y sobre lo que se puede hacer de ahora en adelante, creo que es importante también reconocer que van a haber estudiantes que no van a querer seguir por este año, ¿ya? Y aceptar esa decisión también invitarlo, y ya no ha pasado, invitarle a volver el próximo año si es que la situación está mejor, entonces reforzarlos también, ¿ya? Que no abandonen este sueño, ¿ya? Pero también entender que van a haber personas que no van a querer seguir, ¿ya? Entonces, y que los cursos a lo mejor, si ya están disminuidos y de repente a veces uno como que se desmotiva un poco, pucha, es que si ya están disminuidos puede que disminuyan un poquito más, ¿ya? Y entenderlo también, entender eso y reconciliarse con eso, que a lo mejor puede ser fome, yo sé que puede ser fome, pero, pero yo siempre lo digo así, y se lo digo a varios profes, con la mayoría de ustedes conversé cuando ingresaron a la fundación. Eh, si logramos que un estudiante valide su estudio, un estudiante, el impacto que tiene eso en su círculo social y cultural cercano
es mucho más grande del que nosotros pensamos. Entonces, ahí también, y yo se lo he dicho a profe en algunos momentos, la Fran que estaba por ahí hace un par de años, en 2018, iba a clase y habían 4 estudiantes, a clases de inglés, y habían 4 estudiantes en la sala, un día sábado en la mañana. En esa época teníamos clases los días sábados. Y, y llegaban 4 estudiantes de una lista de 25. Y a la siguiente clase llegaban caletas. Entonces, la Fran decía como, estaría haciendo mal la clase yo, seré yo, señor. Entonces, y no, po, no, ¿ya? Entonces, son procesos que viven los estudiantes y son los mismos estudiantes los que en su autonomía se tienen que ir dando cuenta y tomando decisiones al respecto, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance hacer, pero hay un punto en donde ya son los estudiantes los que tienen que tomar la decisión y son sujetos autónomos y son adultos. Por algo estamos en educación de adultos, ¿ya? Entonces, también ahí llamarles y motivarles a que de repente si uno ve que van quedando poquitos, oye, es que esos poquitos son los sobrevivientes y con mayor razón hay que acompañarlos. O sea, a mí me pasa eso también. O sea, con mayor razón, aunque lleguen 5 personas en un curso, yo a esas 5 personas las voy a acompañar hasta la última a rendir la examinación y voy a pelear para que rindan su examinación. Entonces, porque son las 5 y listo. Entonces, porque esas 5 tienen un impacto gigante en todo el entorno desde el que se mueven, desde sus familiares cercanos, desde sus amigas y amigos del barrio, desde las posibilidades de trabajo a las que van a poder optar, etcétera. O sea, se les abre un mundo cuando se producen los avances en nivelación de estudios. Entonces, desde ahí, animarles a eso también, ¿ya? A pensarlo desde ese punto. No solamente animar a nuestros estudiantes desde la positividad de esto, sino que también animarle a ustedes de que el trabajo que estamos haciendo es valioso, hayan 100 o hayan 2, ¿ya? Así de claro, ¿ya? Voy a proyectar esto solamente como propuesta, creo que ustedes me pueden ir interrumpiendo si tienen comentarios. ¿Quiero agregar algo, Isaac? Mariana, dale nomás. Sí, con respecto al compromiso académico, de todas formas, en los llamados, cuando expliquemos todo esto que está pasando, de los ensayos de examinación, la invitación va a ser para todos los estudiantes, ¿ya? Porque de igual forma, tengan o no tengan compromiso académico, tienen que rendir todas las pruebas. Entonces queremos que también tengan esa instancia de poder participar de todos los ensayos de examinación. Si es que no han participado en su asignatura, sí invitarlos a que puedan enfrentar esa experiencia, ¿ya? Eso quería aclarar. Ahí estoy empezando a presentar pantalla, háganme algún gestito si es que se ve. Gracias. Bueno, nosotros pensamos en este contexto una propuesta, es una idea, ¿ya? Que tiene claramente una argumentación pedagógica que se las voy a dar ahora en este ratito, pero esa es como la idea que nosotros pensamos a propósito de cosas que ustedes mismos han ido diciendo en el contexto de esta reunión. O sea, primero la necesidad de aplicar simulacros, pero que esos simulacros tengan una retroalimentación que sea efectiva. Creo que la palabra de Carol está muy, muy bien usada, que tengan una retroalimentación que sea efectiva y que impacte en las y los estudiantes. Y en tercer lugar, lo que decía Ricardo ahora al final, a propósito de la información que nos entregaba el equipo de convivencia y retención, que sea flexible y que abra espacio para que los estudiantes tengan un respiro también y para que nosotros como profes también tengamos un respiro, ¿ya? Eh, entonces, frente a eso, nosotros hemos pensado en que una de las posibilidades sería desarrollar, ahora estamos en la tercera semana de repaso de acompañamiento, tenemos la reunión general de profe, y tendríamos un proceso de retroalimentación. Ya, dentro de esta semana, yo les voy a mandar un link a Google Form, una clase para ustedes, no. Es un cuestionario, ¿ya? Que la idea es que puedan responderlo cuando tengan algún tiempito, no es urgente, ¿ya? Pero en la medida en que tengan tiempo que puedan ir respondiéndolo, eh, porque tiene que ver con insumar el trabajo que estamos haciendo, ya que estoy haciendo yo como coordinador de sede, pero también que está haciendo el resto del equipo de convivencia y retención, con saber sus ideas, cómo han funcionado sus equipos, qué cosas podemos ir mejorando. Creo que es importante también no solamente tener estos espacios de reunión o las conversaciones que yo voy teniendo con cada profe por separado, sino que también
tener un instrumento en donde podamos tener su visión ahí por escrito, ya, con una retroalimentación, ¿ya? Eso es esta semana. Luego, el martes 22 vamos a tener la charla a los estudiantes, en donde se le va a informar eh, el, el- la, el retraso de las examinaciones, el cambio de fecha a noviembre, ¿ya? Y como el martes 22 va a ser esa actividad, nosotros ya el miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 tenemos ya todo un plan con el equipo de convivencia y retención. Tenemos un plan para comenzar a contactar a los estudiantes que sean casos críticos, ¿ya? Es decir, estudiantes, nosotros les vamos a preguntar a través de los grupos de WhatsApp o a través de diversos medios como qué les pareció la noticia. Entonces, aquellos estudiantes que se manifiesten defraudados, frustrados o enojados, etcétera, cualquier reacción como hacia la negatividad, a esos estudiantes nos vamos a abocar en esos últimos 3 días de esa semana, ¿ya? Pero no va a ser solamente eso, sino que en esa semana habrían clases, claramente, habrían clases normales, ¿ya? La siguiente semana, que sería la semana del 28, no nos vamos a abocar solamente a los estudiantes que más gritan, sino que también nos vamos a abocar a las personas, a los silenciosos, ¿ya? A las personas que no se manifiesten, porque de repente decíamos como, esos de repente son los casos más complejos, porque se guardan su frustración o los sentimientos que hayan tenido con la noticia, se lo guardan. Entonces, esa siguiente semana también vamos a hacer un trabajo súper arduo en ubicar a todos los estudiantes e ir hablando con ellos cómo recibieron la noticia, motivarlos, darle este discurso positivo que decíamos, de que chiquillos vamos a ensayar más, van a llegar mejor preparados a la examinación, ¿ya? Y después de eso ya vendrían esta tanda de aquí para adelante, que ya es el proceso duro de simulacros de examinación. Yo lo conversábamos con las chicas ayer del equipo de convivencia y retención y creo que la visión que ustedes nos dan, estamos como súper alineados en eso, en que es necesario simular, pero que la simulación tiene que tener, o sea, tiene que tener un sentido, ¿ya? Y tiene que ser seria además. Entonces, por dos cosas hemos propuesto esta propuesta, espero escuchar sus opiniones después. Por dos cosas le hemos propuesto esta tanda, no sé si se pueden dar cuenta ahí. Primer simulacro, luego vendría una semana de retroalimentación y luego una semana de repaso. Después el segundo simulacro, semana de retroalimentación y semana de repaso, ¿ya? Que sería quinta, ¿ya? Em, ¿Por qué proponemos eso? Porque creemos que si solo hacemos ensayo, 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 cuando le damos tiempo al estudiante para darse cuenta de en qué cosas se está equivocando más, qué cosas le falta estudiar más, y en segundo lugar, cuando le damos tiempo para que pueda estudiar esas cosas, para que pueda repasarlas por último, ¿ya? Entonces, frente a eso, y en términos pedagógicos y laborales, para todos quienes estamos acá, planificar un simulacro de examinación técnicamente bueno, que tenga 25 preguntas, donde el 30% de preguntas tienen que ser preguntas de desarrollo, el resto de preguntas tienen que ser preguntas de selección múltiple, en donde tengo que poner incentivos visuales o escritos o gráficos para que los estudiantes, dependiendo de la asignatura, eh, es un trabajo arduo. ¿Ya? Entonces también entendemos que no se pueden hacer ensayos tan seguidos porque la planificación, articulación y diseño de un ensayo con todos sus equipos de trabajo requiere tiempo, ¿ya? Entonces creo que ese es como el argumento que les damos al momento de plantearles esta propuesta, ¿ya? Me gustaría saber qué les parece, si es que consideran necesario hacer algún ajuste. em, para poder después cerrar con algunas pequeñas orientaciones que les quiero dar en el contexto de los simulacros de examinación. Pero antes de eso me gustaría saber qué opinan de la propuesta, cuál es su opinión, si es que también, o sea, nosotros ayer lo hablábamos con las chiquillas y decíamos como queremos que esta reunión también sea una reunión en donde si a alguien se le ocurre una idea mejor que la propuesta que trabajamos nosotros cuatro, eh, podamos conversarla y aplicarla. O sea, en este momento estamos abiertos y abiertas a cualquier posibilidad, a cualquier crítica o situación que nos puedan proponer. César. Isaac,
Mira, valoro lo que está haciendo el grupo o el equipo de convivencia, retención y convivencia, pero quisiera de alguna manera, o sea, sugerir de que por qué no se hace de repente, no solamente con el grupo de convivencia, de repente un llamado de teléfono, sino también de alguna manera nosotros como profes, o sea, venir detrás de ellos, o sea, o sea, que nos den, por ejemplo, la relación de alumnos con los teléfonos, creo que eso sí hay, eso sí, sí lo tenemos, y también llamar, me dejo entender, o sea, porque aquí hay que evitar, o sea, al máximo, o sea, que no haya ninguna deserción, porque se viene un momento de repente de desánimo para los estudiantes, por lo que se están cambiando las fechas, y por último, o sea, no hay una fecha exacta, y probablemente eh, las cosas estén cambiando más adelante. Entonces, aquí sería un apoyo de todos para llamar a los estudiantes. Es una sugerencia. Hay una idea, si alguien quiere hablar también o ir interrumpiendo, desmutear nomás y me hablan, pero a propósito de lo que decía César, que justo se cayó, pucha, a propósito, a propósito de lo que decía César, y a propósito también de lo que nos comentaba Carol cuando manifestaba su preocupación, que creo que es compartida respecto a que los procesos de retroalimentación sean significativos para las y los estudiantes, creo que ahí hay una cosa importante. A lo mejor los procesos de retroalimentación o las semanas de retroalimentación deberían considerar de alguna forma un contacto más personalizado con los estudiantes para poder informarle al estudiante individualmente respecto de sus resultados, quizás en un audio. Oye, mira, ¿sabes? Y mira, yo lo imagino así, ¿ya? Ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Isaac de Historia. Eh, Revisé tu ensayo y estáis súper bien en tales contenidos. Y respecto a eso mismo, lo que te quiero recomendar como desafío para la próxima semana es que puedas repasar las clases que tienen relación con este y este contenido, que son dos contenidos que se preguntaban harto en la prueba en el simulacro de examinación, pero que igual tú estuviste como bajito en nivel de respuesta. Así que yo te recomendaría que revisaras la clase 15 y 17, que está en la concentración de clase, que la vuelvas a revisar y también te recomiendo que leas la página tanto y tanto del texto de estudio. Listo. Respóndeme si es que escuchaste este audio. Y de esa forma, el estudiante sabe, y es una retroalimentación efectiva, y mandamos por audio nomás, y de esa forma el estudiante sabe qué es lo que tiene que estudiar o cuál es la recomendación de su profe para estudiar durante la semana de repaso y acompañamiento. ¿Ya? No sé qué les parece, es una idea loca, no sé si a lo mejor... Isaac, No. Mariana, ¿puedo dale. intervenir un poquito? Sí, Ya. dale. Con respecto al, sí, que puedan llamar, maravilloso, hay algunos equipos incluso que ya han hecho audios personalizados, con la misma dinámica que tú explicaste. Y, con respecto a eso, la experiencia nos ha dicho que resulta mucho más un mensaje de voz a través de WhatsApp, porque por el mismo tema de que están retomando de nuevo sus vidas, un llamado difícilmente lo contestan. Y lo otro que ustedes pueden verificar si el mensaje fue o no escuchado, a diferencia de un texto, que ellos pueden como cancelar esa, de que el texto uno pueda saber si lo leyó o no, pero con el audio no ocurre eso, ¿ya? Uno se entera de si realmente lo escuchó. Así es que esa es la recomendación, a través de un audio nos ha resultado mucho mejor, por lo menos a nosotras en el equipo. Eso quería aportar. Sí, yo también quería aportar sobre lo mismo. Esta semana nosotros enviamos audio de retroalimentación, pero distinto, porque me sorprendí que tuve como 7 estudiantes que tuvieron el 100% de logro y era súper difícil. Entonces les envié un audio, así como, hoy te felicito, fuiste uno de los pocos que lograste el 100%, o sea, muy bien. Y sabéis que muchos me respondieron así, profe, me hizo el día, y yo con eso quedé como... Entonces creo que los audios privados funcionan
Muchísimo. Yo no llamo, yo veo la planilla cuando la reviso y digo, ya, este le fue bien, este está mal. Entonces, como que no lo he enviado a todos, pero la mayoría estoy de a poco comenzando con el equipo a proponerlo. Pero los audios privados funcionan muchísimo. Y en función de la cantidad de estudiantes activos y la cantidad de docentes que tenemos por curso y por asignatura, estaríamos, como ya lo comentamos en la reunión del mes pasado, estaríamos hablando de que cada docente tendría que retroalimentar, conversar dialogadamente con alrededor de 10, 9 u 8 estudiantes más o menos, en promedio, ¿ya? Por docente. ¿Ya? Entonces, en ese contexto también quizás podría, y esa semana no va a haber una clase como tal, ¿ya? Sino que solamente subiríamos el video de la retroalimentación de toda la prueba, que debería subirse igual, ¿ya? Entonces, esta semana, como la semana de retroalimentación, sería solamente una clase en video en donde le compartiríamos las respuestas, cómo llegar y los tips para poder ir respondiendo en las cosas en las que más se equivocaron, todo ese tipo de cosas que ya lo hacemos clase a clase, ¿ya? Pero no habría una clase nueva, no tendrían que planificar nuevos ejercicios ni nuevas cosas. La idea es que el estudiante solamente ponga su nombre, su curso y vea el video, nada más. Y envíe esa información para que nosotros sepamos que vio el video y el resto sería a partir de la retroalimentación más individual que podrían sostener ustedes a través de contactos con los estudiantes. No sé qué les parece. A mí me parece bastante bien. Quería comentar dos cosas. Uno, que quería decir que en nuestro equipo compramos calculadoras. ¿Se acuerdan que la clase pasada, perdón, la reunión pasada nos dijeron que había algún problema con calculadoras? Y la Flo, Benja y la Claudia nos organizamos y compramos algunas calculadoras y Claudia le entregó calculadoras a algunos estudiantes nuestros que no tenían, que nos dijeron que no tenían. Así que yo quiero felicitar a mi equipo porque son súper aperrados y son súper organizados y lo hicieron muy rápido. Los compraron así en un segundo, al otro día ya estaban, y al otro día ya la Claudia ya las había entregado, dado que Claudia está en Quilicura, así que quería recalcar eso. Y lo otro es que no sé si en algún momento las chicas que hacen acompañamiento, las que tienen más expertise psicológica, así como de enfrentar las pruebas, así se podrían hacer como audios o videos cortitos, así como, si me quedo en plan con la prueba, ¿qué hago? Mira, respira, relájate, siéntate, ya, descansa 5 minutos, después continúa. No sé si ese tipo de recomendaciones podrían salir de parte de los que son más expertos en esto, porque claro, yo le puedo decir a mi estudiante, pero y si lo podemos compartir con todos, sería genial, así como esos tips más psicológicos. Vamos a estar compartiendo videos con respecto a eso, algunos tips desde lo pedagógico, desde lo psicológico, de cómo enfrentar la examinación, algunas estrategias ahí, así es que sí, estamos haciendo, incluso ya hay uno que está bien adelantado, pequeños videos genial. bien... Sí, y además en el contexto de la semana de repaso y acompañamiento, de la que se va a hacer después, la cuarta semana, la semana del 19 de octubre, ahí estamos viendo la posibilidad de hacer un live de Facebook, ¿ya? En donde podamos ahí conversar con los estudiantes, y ahí la Fran va a tener harto protagonismo como la psicóloga del equipo, porque la idea es conversar con los estudiantes acerca de esos mismos problemas, porque ya tuvieron esa es la idea, como ya tuvieron el primer simulacro de examinación, a lo mejor se pusieron súper nerviosos, pero la próxima semana viene el segundo simulacro de examinación. Entonces ahora, ¿cómo obtengo diferentes herramientas para enfrentar el segundo simulacro de una mejor forma, con menos nerviosismo, con menos ansiedad o alguna forma parecida? Entonces, la idea también está en idea hacer uno a la profe, y es una transmisión libre también, y lo interesante es que ponemos a disposición el conocimiento y los aprendizajes que estamos generando en este proceso con toda la comunidad, no solamente de Quilicura, sino que también de la Florida y de todo Crece Chile, pero también gente externa de Chile, personas que estudian y que van a poder conectarse a esta transmisión y poder ver diferentes tips y diferentes cosas para que los estudiantes puedan, o sea, uno que estudia para que pueda enfrentarse con una prueba o con un test de alta exigencia,
y que pueda enfrentarse sin necesidad de tener tanta ansiedad o tanto nerviosismo que provocan esas experiencias, ¿ya? Entonces eso también está como programado dentro de este mismo sector. De hecho, lo voy a agregar como... Hola, profe. Así que eso, no sé qué les parece. A propósito de eso creo que responde un poquitito a lo mismo que conversaba, que preguntaba Ilia y Hugo. Seguimos basando las clases en formularios de Google, pero tenemos la posibilidad de conversar y retroalimentar personalizadamente a los estudiantes. Si algún estudiante nos quiere recibir una llamada de WhatsApp o algo así y se da en la conversación, en el diálogo que se sostenga el estudiante, oye, ¿te puedo llamar? Sí, dale. Ah, ya. Y ahí 100%, ¿ya? Pero también tener en consideración que el internet de un porcentaje importante de los estudiantes es súper limitado y en otros casos no es limitado, sino que es como precaria la señal. Y a mí me da rabia porque en algunos, nosotros hicimos becas de internet, ahora vamos a tener, le informo al tiro también, gracias a eso mismo, le informo que vamos a volver a entregar becas de internet ahora para el mes de octubre, para que todos los estudiantes que tengan problemas de internet puedan hacer sus ensayos, puedan recibir sus retroalimentaciones, así que vamos a tener nuevamente un esfuerzo, hay otra acción, fuimos de nuevo a llorar a WOM y nos van a dar más tips para poder entregarles tarjetas SIM a los estudiantes que lo necesiten y poder seguir apoyando a las personas que quieren seguir, porque eso, nuevamente, están en el mismo camino que les comentaba hace algún rato, o sea, si los estudiantes han llegado hasta este momento y quieren seguir pese a todas las inclemencias y a todo lo que ha sucedido, pocha, o sea, vamos a hacer lo que esté a nuestra disposición para poder acompañarlo en el proceso y apoyarlo, ¿ya? Así que eso, no sé si hay alguna idea o algún otro comentario respecto al plan de trabajo que les estamos presentando. Sobre las preguntas, me gustaría, voy a compartir otra cosa también. A propósito de eso mismo, como para hacer una bajada final, yo sé que la gran mayoría de ustedes saben, si hay alguien que quiera hablar también puede desmutearse mientras yo comparto pantalla. Pero comentarle un poquitito porque... Ya, yo Ilia. se me ocurrió algo. Mira, yo no sé si será muy bizarro o no, pero así como buscando dentro de todo lo positivo. ¿Existe la posibilidad de que esto para nosotros también sea la oportunidad de hacer como el promedio de notas de los chiquillos en base a lo que han trabajado en su proceso de enseñanza durante todo este año? Por ejemplo, si dejan sin una nota, que la rendición de todos los exámenes se fuera una traducción del rendimiento de ellos y que ocupara ese espacio y presentarlo al ministerio. Sería una oportunidad para presionar. Sí, y eso es lo interesante. Lo interesante es que nosotros tenemos todo el proceso de todos nuestros estudiantes documentado al 100%. Claro. Todos los contactos Exacto. que hemos tenido, las Exacto, guías que han porque respondido, todo, absoluta, cosa que hay otras las instituciones que clases, están funcionando todo, que no lo está tienen. todo registrado. Sí. Así que eso Sí, también sería una sí, de oportunidad hecho, para por eso presionar. te lo planteaba. Sí, sí. ¿Ya? Por eso te lo preguntaba, porque sí, porque por ejemplo en los otros colegios han pedido, por ejemplo, el respaldo de todas. Nosotros nos hicieron poner nota en Quilicura en el otro colegio y respaldar con nota y llenar leccionario y en los turnos éticos ir a llenar libros y hacer las clases y todo lo demás, todo registrado, igual que acá. De hecho, Sí. acá yo encuentro que está muy ordenado. Ahora, respecto a la retroalimentación a las y los estudiantes, ahí también hacer alguna salvedad para quienes son nuevas o nuevos este año. Importante que nosotros le entregamos a los estudiantes desde el 2018, cuando entré yo a la fundación, no estamos haciendo evaluaciones calificadas con nota, ¿ya? Porque teníamos un problema que el estudiante creía que las notas que se había sacado a lo largo del proceso educativo eran las notas que le iban a aparecer en el Ministerio de Educación. Ah, claro, ¿ya? claro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que nuestro objetivo es producir aprendizaje. Y la calificación, y esa es una cuestión de proyecto educativo de Crece Chile, nosotros creemos, como Crece Chile, creemos que la calificación anula en gran parte
la capacidad del estudiante de pensar respecto de sus errores, porque cuando es una mala nota, el estudiante se queda pensando en el rojo, en la nota, en el número, y no en en lo que puede mejorar y en lo que le fue bien. No reflexiona respecto a eso, ¿ya? Entonces, y hay una serie de estudios que lo han ido comprobando a lo largo del tiempo. Entonces, Claro. en general, solamente decirles que los procesos de retroalimentación se hagan con porcentaje, ¿ya? 60% significa, 60% significa que usted aprobó, ¿ya? Y menos del 60% significa que aún le falta para aprobar. Ese es el relato, ¿ya? Claramente vamos a ir afinando. Antes del proceso de retroalimentación, yo les voy a mandar una serie de orientaciones para poder guiarles en esos procesos de retroalimentación. Pero les adelanto un poquitito que en años anteriores hemos hecho este tema de los porcentajes y no de las notas, y nos ha funcionado muy bien porque el porcentaje ya, el estudiante lo entiende, y ahí mismo le damos con el mismo porcentaje, pero mira, tuviste 40% de logro, te faltó 20 para llegar al 60%. Entonces, y eso en términos prácticos son tantas preguntas. De 25 preguntas son tantas preguntas las que te faltaron para poder llegar al aprobado. Entonces, esa es básicamente la idea desde la que nosotros hemos decidido trabajar ya desde 2018 y la hemos ido año a año perfeccionando cada vez más, y también nos ha abierto un mundo hermoso a repensar la forma en la que evaluamos a los estudiantes. Entonces, a propósito de eso mismo, comentar un poquitito, solamente una idea. No sé si, por ejemplo, aquí, básicamente tiene que ver con la preocupación respecto del instrumento de evaluación. Cuando hablemos de los ensayos de examinación, de ahí yo les voy a mandar todo el detalle, pero son 25 preguntas, alrededor del 30% de preguntas son de desarrollo, ¿ya?, por parte de los estudiantes, escritas. Los estudiantes tienen que responder por escrito, y el resto de preguntas son de selección múltiple, ¿ya? Y dentro de esas 25 preguntas, la mayoría de preguntas, casi todas, vienen con un estímulo. Ahí quienes han trabajado en desarrollo de este tipo de materiales y todo, hay muchos profes que están acá con nosotros que han trabajado en este tipo de desarrollo de material. Estímulo y luego preguntas, ¿ya? Un estímulo normalmente sirve para 2 o 3 preguntas, no más que eso, ¿ya? Y ahí tiene que venir otro estímulo para contestar otras 2 o 3 preguntas más, ¿ya? Entonces, ahí también plantearle la necesidad de que podamos hacer, de que el simulacro de examinación sea lo más parecido al tipo de preguntas con las que el estudiante se va a enfrentar en la examinación, ¿ya? Porque de repente nos pasa que solamente se hacen preguntas respecto del contenido y después la prueba no pregunta respecto del contenido necesariamente, sino que presenta estímulos que el estudiante tiene que responder en base a ese estímulo, ¿ya? Entonces ahí solamente quería compartir eso, porque ustedes tienen el formato para recordarles que ustedes tienen el formato de preguntas, está en epja.mineduc.cl. Ahí están las preguntas de ejemplo de cada asignatura y ustedes pueden ver cuáles son las preguntas de ejemplo, pero no solamente vean las preguntas de ejemplo en tanto preguntas, sino que analicen la estructura de la pregunta para que las preguntas que le hagamos a los estudiantes puedan ser lo más parecido a la examinación. No solamente está en la página de EPJA, sino que en el enlace que yo les compartí, en donde hay una infinidad de información sobre el proceso, están los informes de tarea evaluada, todo ese enlace que yo les compartí a principio de año y que se los volví a compartir en el mes de junio de este año, y que si alguien quiere se lo puedo volver a compartir de nuevo, porque es solamente compartirles una carpeta grande en donde pueden ustedes ahí bucear y navegar por esas carpetas. Pero creo que es importante tener en consideración eso, que la idea es que el simulacro sea efectivamente un simulacro que le sirva al estudiante para darse cuenta de cómo funciona el instrumento al que después va a ser sometido cuando vaya a una examinación real, y eso tiene mucho que ver con presentarles estímulos y luego preguntas, ¿ya? Los estímulos pueden ser visuales, puede ser texto, pueden ser tablas, gráficos, etcétera, ¿ya? Afiches, etcétera. Solamente eso como un recordatorio, para que no solamente quede en una guía de ejercicios, sino que realmente sea concebido como un simulacro de examinación. Si hay alguien más que quiera hablar, como para ya ir cerrando, porque estamos pasaditos, así que les pido ¿El disculpas. simulacro es con tiempo? ¿O el simulacro va a quedar abierto 24 horas?
No, en este caso, los simulacros deberían cerrar. Yo los dejaría, no sé qué les parece a usted, pero yo los dejaría abiertos una cantidad de horas, ¿ya? Decirle al estudiante que ojalá, y ahí no nos podemos meter en la casa de cada estudiante, pero que ojalá responda las 25 preguntas en menos de 1 hora y media, porque ese es el tiempo que va a tener para la examinación después, ¿ya? Y que responda las 25 preguntas en menos de 1 hora y media, o en un máximo Pero de una eso hora y media. es de autocontrol del estudiante. Y eso sería de El- autocontrol del estudiante, pero sí creo que los formularios deberían cerrar sí o sí. Después de una cierta cantidad de tiempo, el formulario tiene que cerrar para poder abrir paso al siguiente formulario del otro día. ¿Ya? Pucha, ahí, disculpa Isaac, pero ahí me cuesta estar un poco de acuerdo porque la gente hoy en día le cuesta un montón organizarse, de repente tiene tiempo en la mañana, de repente tiene tiempo en la noche, no sé si me entienden, entonces no sé si hay la posibilidad de repente que quede abierto por la semana, no sé. La otra opción sería que todos los formularios, y eso creo que lo podemos tomar en decisión acá, no sé qué les parece a ustedes, que todos los formularios queden abiertos y que cierren el domingo al mediodía. Básicamente a mí me pasa porque ustedes tienen que planificar su proceso de retroalimentación también. Entonces la idea es que no estén como apurados después haciendo el proceso de retroalimentación. Eso me pasa también. Sí, sería unos 3 días, más o menos, para que ellos se puedan acomodar. Y también nosotros, ¿no? Por ejemplo, las pruebas que se manden el lunes y el martes cierran el viernes, y las pruebas que se manden el miércoles y el jueves cierran el domingo. Porque eso les da chance, si cierran el viernes, le da chance del fin de semana, por lo menos, a los profes de lenguaje, de historia y de matemática, de poder planificar la retroalimentación. Creo que eso también es importante. O sea, hay que ser flexibles, pero la flexibilidad del elástico llega hasta un punto, como hasta que no se corte. Entonces, eso creo yo. No sé qué les parece que podamos dejar ese acuerdo, como que los a mí formularios me del lunes y parece martes cierren el viernes y que los formularios de el miércoles y jueves cierren el domingo, para que los profes también puedan preparar sus procesos. A mí me parece bien. Sí, yo también, estoy de acuerdo. Ujú. Ya, bacán. ¿Alguien sabe si en Google Drive hay una forma de medir el tiempo, cuánto se demoraron? Lo voy a averiguar. ¿Ya? Lo voy a averiguar y les voy a como tenemos un par de semanas, me parecía importante que la reunión fuera ahora, porque nos da chance, si vamos al calendario que les presentaba hace un rato, les da chance de tener 2 semanas y media más o menos para preparar el primer ensayo de examinación o el primer simulacro. Entonces, y después les da otro chance de 2 semanas y media para preparar el otro ensayo de examinación. Entonces, creo que tenemos un tiempo prudente. Entonces, mientras ustedes planifican las preguntas y todo el tema, yo puedo averiguar cómo optimizar el uso de Google Forms para poder quizás medir el tiempo o ver alguna herramienta que nos permita poder tener control respecto de ese tipo de cosas, ¿ya? Y ahí se las voy contando. Eso, Claudio ahí manda, a mí me parecía eso mismo. Existen complementos que permiten tomar el tiempo de la prueba. Así que ahí voy a meterme a averiguar. Si alguien tiene información, me la manda por interno para yo después hacerles como un mini tutorial al momento de diseñar ya el Google Forms, ¿ya? Pero mientras tanto podemos ir ya empezando a trabajar el simulacro de examinación, ¿ya? Si les parece. No sé si hay alguna otra duda. Mm, No, no. voy a dejar de grabar para empezar a despedir.